Y próximamente se estará llevando a cabo Barrio Vivo. Barrio Vivo, así es, ¿no, Almendra? Exactamente, es el Festival Internacional Urbano Barrio Vivo. Y suena muy interesante porque precisamente estábamos platicando y le mandamos un saludo a Roberto. El Museo del Juguete es quien inicia este festival. Sí, es chistoso, ¿no? Porque es este festival de arte urbano organizado por el Museo del Juguete. Entonces piensas, ¿por qué el Museo del Juguete estaría organizando un festival de arte urbano? Y es que el director creativo del Museo del Juguete, Roberto Shimizu, que me contaban ya ha estado por acá en otras ocasiones. Sí, vino Sí, Chile hace poquito. para el Día del Niño. Está muy involucrado, ¿no? Él está muy involucrado. Su pasión es el arte urbano y él, de hecho, es curador de arte urbano en México. Ha participado en los festivales más importantes de arte urbano en México. Y lo que él me platicaba es que siempre son los mismos artistas urbanos los que están en estos festivales, ¿no? Siempre son los mismos nombres. Y es verdad, si te interesa un poquito este tema, siempre escuchas a los mismos artistas. Entonces, lo que hizo él como convocatoria desde el Museo del Juguete, a todo el mundo le mandó esta convocatoria para que participaran en este festival de arte urbano. Y le llegaron artistas de todo el mundo. ¡Qué padre! De todo el mundo, de Brasil, de América Latina, de Sudamérica, de todos lados le llegó convocatoria. Buenísimo. Y escogió a 40 artistas para que participaran en esta primera edición. Que es de un gran Barrio número, ¿eh? Vivo. 40 son muchos. Sí. Oye, a ver, y platícanos entonces, ¿en qué barrio se van a llevar a cabo y por qué se llama Barrio Vivo? Porque como bien ya nos decías, él se está dedicando a hacer toda esta curaduría y a elegir a todos estos artistas urbanos. De hecho, si vas al Museo del Juguete Antiguo, en la parte del estacionamiento lo tienen todo intervenido y ha hecho varias pues, intervenciones en la ciudad. Pero ahora, ¿por qué decide dedicarse a los barrios? ¿En cuántos barrios de la ciudad van a estar? Van a estar en 6 barrios de la ciudad. Y él decía que su casa siempre ha sido la colonia Doctores. Sí. El Museo del Juguete está en la Doctores y él le gusta mucho aportar a su comunidad. Como arquitecto, dice que hacer a nuestros barrios llenos de color, llenos de pintura, es lo que realmente los va a rescatar y les va a quitar esta reputación que de pronto tienen algunas colonias no tan buenas. Y él dice, no, la verdad es que aquí hay muchísimos extranjeros y esta siempre ha sido nuestra colonia y todo bien. Entonces, lo que él quiere es rescatar diferentes colonias. Va a haber pintas en la colonia Doctores, en Buenos Aires, en Algarín, en La Obrera, en La Roma y en La Condesa. Y entonces al mismo tiempo van a estar estos 40 artistas pintando del 26 de mayo al 3 de junio. Y esa es tal cual la iniciativa de este festival, que tú como ciudadano, exactamente, vayas y te des una vuelta por todas estas colonias para que veas cómo está sucediendo el festival. Eso es de lo que me parece más interesante, porque al final de cuentas, muchas veces puede haber, obviamente, festivales y tú no estás involucrado, pero en este sí, porque día a día tú puedes ir a tal mural, bueno, a tal zona y ver el avance del mural, ver los avances o cómo lo hace el artista. Exacto. Y desplazarte a otra zona que te quede cerca para también ver los avances. Entonces, poco a poco te vas involucrando también en la visión del artista y cómo va quedando la obra. Y cómo va quedando la obra, además de que son artistas emergentes. Va a haber también 7 mujeres participando en este festival. Y le llegaron tantos y tantos trabajos de mujeres que Roberto Shimizu decidió, antes de Barrio Vivo, hacer un festival de arte urbano solo de mujeres. Muy bien. Sí, se llamó el festival Sigue tu Camino. Está la obra de estas 7 chicas ahí en la colonia Doctores, para que si tienen chance igual vayan a visitar esta obra que hicieron las chicas justamente antes de Barrio Vivo, que está por suceder. Y algo también bien padre es que tanto en Sigue tu Camino como ahora en Barrio Vivo va a haber música en vivo. Va a haber rap, va a haber hip hop. O sea, toda una fiesta. Toda una fiesta, sí, en el que los artistas pues van a estar haciendo sus obras mientras suena la música, con grandes bocinas, una fiesta de varios días, de una semanita en la que va a durar precisamente Barrio Vivo. ¿Cuáles son los horarios? ¿Dónde podemos seguir las intervenciones y las pintas de los artistas, o incluso también a los grupos o músicos que querramos ir a escuchar, acompañado de todo este color de este arte y de pues tener la posibilidad de vivir la experiencia de estar al lado de un artista mientras está generando toda esta producción?
Pues esto va a ocurrir del 26 de mayo al 5 de junio en esas colonias, al 3 de junio, discúlpenme, en estas colonias que les cuento, bueno, estas 6 colonias que precisamente les acabo de decir, y ustedes pueden ir de 11 a 6 a visitar todo este espacio que de verdad es maravilloso, porque nuestro país tiene una tradición de muralistas inmensa. Sí, y cada vez más. Cada vez más. Y me contaba Roberto que muchísimos artistas urbanos vienen a México súper emocionados, porque de verdad que nuestro país siempre ha estado lleno de color en las paredes. Claro. Desde los muralistas hasta los anuncios que de pronto se pintan ahí. Nuestra ciudad es una ciudad llena de color y siempre está presente en nuestras vidas, ¿no? Sí, y siempre ha sido una plataforma para todos los artistas, tanto locales como internacionales. Y qué padre que Roberto y el Museo del Juguete y en sí toda la gente que está involucrada estén organizando este festival. Así que hay que visitarlo, hay que estar pendientes, por supuesto, de todas las publicaciones para poderlo seguir. Y Almendra, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, siempre, gracias. Queremos